Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que me habéis precedido en el uso de la palabra y especialmente también a todos los que me honran con su presencia en este acto y al Club de los Viernes por haber decidido concederme este premio y haber organizado todo el acto. En esta intervención final voy a intentar poner el acento en la influencia que las contribuciones de nuestros escolásticos del siglo de oro en general y en concreto de los pensadores de la Escuela de Salamanca tienen en nuestra situación actual. Es decir, ¿qué relevancia tiene el pensamiento de los escolásticos de nuestro siglo de oro en nuestras vidas hoy, en España, aquí y ahora, y en el resto del mundo, en estas circunstancias que nos ha tocado vivir? Y es que son realmente profundas estas influencias. Si algo podemos constatar los profesores de economía es que hoy en día, y creo que esto también se siente a nivel popular, la ciencia económica se encuentra en una profunda crisis. Acabamos de pasar una gran recesión económica que ha producido gran sufrimiento y millones de parados. Y parece como si la ciencia económica no hubiera sido capaz de dar respuesta a las exigencias, a los desafíos que los ciudadanos y todos en general tenemos derecho a exigir de ella. Y tras este reconocimiento de impotencia de la mayoría de los economistas, lo que querría en primer lugar resaltar y aclarar es que en gran medida esta insuficiencia de nuestra disciplina tiene su causa y origen en el olvido y abandono de las contribuciones que ya fueron descubiertas y estudiadas por nuestros teóricos del siglo de oro español. El pasado siglo XX ha sido el siglo de las grandes guerras y genocidios. Ha sido el siglo trágico del comunismo, que con tanta brillantez ha estudiado Federico en su importante libro Memoria del comunismo, de Lenin a Podemos. Y aunque pareció que con la caída del muro de Berlín se iniciaba una nueva etapa, sin embargo hemos llegado a una situación decepcionante, en la que de nuevo hemos caído en los excesos de la ingeniería social, que nos ha llevado a una profunda crisis que todavía la mayor parte de los ciudadanos no son capaces de entender. ¿A qué se ha debido todo esto? Tradicionalmente se pensaba que la ciencia económica tenía su origen en las aportaciones de Adam Smith. Y sin embargo, Adam Smith no es sino un pensador escocés de influencia protestante y calvinista, que publica La riqueza de las naciones en 1776, pero haciendo en gran medida tabla rasa de las contribuciones de nuestros escolásticos del siglo de oro español. El gran error de Adam Smith es el haber introducido el virus de la teoría objetiva del valor, según la cual se supone que el valor de las cosas es algo intrínseco a las mismas. Sus sucesores de la denominada escuela clásica inglesa profundizaron aún más en este error y afirmaron que el valor dependía del trabajo incorporado a la hora de producir cada bien. Y aunque se dice que estos teóricos de la escuela clásica inglesa son liberales partidarios de una economía de mercado, en realidad lo que hicieron fue servir en bandeja a Carlos Marx y a los teóricos socialistas los fundamentos de la teoría de la explotación, que luego sirvió de sustrato ideológico a los grandes conflictos sociales, guerras y genocidios que han asolado a la humanidad desde Carlos Marx. Si Adam Smith hubiera leído las contribuciones de nuestros escolásticos y sobre todo les hubiera hecho caso, no habría caído en este primer error grave. Porque, por ejemplo, el gran obispo de Segovia, Diego de Covarrubias, ya en 1555 expone y articula por primera vez y mejor que nadie la teoría subjetiva del valor, al indicar que el valor de una cosa no depende de su naturaleza objetiva, sino de la común estimación subjetiva de los hombres. Y añade, incluso aunque tal estimación sea alocada. Y además pone el siguiente ejemplo, dice, el trigo tiene exactamente la misma naturaleza objetiva aquí y en las Indias, y sin embargo en las Indias su valor es mucho mayor, porque allí es más escaso,
y los hombres lo estiman más. Teoría subjetiva del valor, que es justo la contraria de la errónea teoría objetiva del valor-trabajo que Adam Smith y después sus acólitos marxistas desarrollarían más de 2 siglos después. Y en la misma línea tenemos a otro escolástico, Luis Sarabia de la Calle, que escribe su obra en castellano y la titula Instrucción de Mercaderes. Y allí por primera vez expone cuál es la correcta relación que existe entre precios y costes, en el sentido de que no son los costes los que determinan los precios, como después teorizarán Adam Smith y sus sucesores, sino que es exactamente al revés. Son los precios de las cosas los que determinan sus costes. Dice exactamente Sarabia de la Calle lo siguiente: los que miden el justo precio de las cosas, según el trabajo, costas y peligros del que trata o hace la mercadería, yerran mucho, porque el justo precio nace de la abundancia o falta de mercaderías, de mercaderes y dineros, y no de las costas, trabajos y peligros. Fíjense ustedes, no es el coste el que determina el valor, ni mucho menos el coste del trabajo utilizado, sino la común estimación subjetiva, la escasez o la abundancia relativa y también, desde luego, el espíritu empresarial. Y es que Sarabia llama mercader al empresario. Y es la figura del ser humano empresario, dotado de una innata capacidad creativa, aquella sobre la que pivotan las principales contribuciones de nuestros escolásticos. El centro de todo es el ser humano, dotado de libre albedrío frente al ser humano predestinado de protestantes y calvinistas. Y todo esto es importante porque Adam Smith inocula, en segundo lugar, otro virus letal en nuestra disciplina, que luego ha seguido afectando hasta hoy a la gran mayoría de mis colegas, y que no es otro que la obsesión por estudiar un fantasmagórico mundo de equilibrio, en donde se considera que toda la información está ya dada y disponible para que los responsables de la ingeniería social puedan moldear nuestra vida a su antojo. De hecho, Adam Smith centra su programa de investigación en el estudio del equilibrio a largo plazo y no, como debería, en el estudio de los precios reales que se dan cada día en el mercado. Y sin embargo, nuestros escolásticos ya habían aclarado perfectamente esta cuestión. El gran Juan de Lugo, hace muy poco citado, ya en 1615 se pregunta: ¿está dentro de la capacidad del ser humano llegar a descubrir cuál es el precio de equilibrio de las cosas? Y contesta que el precio justo o de equilibrio de las cosas depende de tan inmensa cantidad de circunstancias que solo Dios puede llegar a conocerlo. Pretium justum mathematicum licet soli Deo notum. Esta lección de humildad la deberían de aprender mis colegas, que hoy en día se obsesionan por elaborar sofisticados modelos matemáticos. Los denominan con gran rimbombancia Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, modelos dinámico-estocásticos de equilibrio general, con miles de fórmulas, programas complejísimos que se calculan con ordenadores potentísimos. En estos modelos se reduce la economía a un videojuego que pretende prever todos los posibles escenarios y sus soluciones, con la finalidad de hacernos creer que podemos estar tranquilos porque Papá Estado se ocupará de todo con éxito. Y sin embargo, Alan Greenspan, el gran hipócrita y artífice de la gran crisis que todos hemos sufrido, ha publicado un libro que se titula El mapa y el territorio, y en el que al menos hay una cosa buena. Reconoce Greenspan que ninguno de esos presuntuosos modelos a los que se han dedicado millones y millones de euros y dólares ha tenido éxito. Reconoce que todos han fracasado ostensiblemente. Dice que incluso el modelo matemático más sofisticado, en el que más se invirtió, al que se dedicaron centenares y centenares de las mentes científicas más brillantes del mundo,
que era y es el de la Reserva Federal, y muy cerca de él, que es casi una copia, el del Banco Central Europeo, fracasó lamentablemente en la pasada crisis. Ahora, la conclusión del libro de Greenspan es decepcionante. Dice, cito literalmente, no me puedo explicar a qué se ha debido la crisis. ¡Pobre Alan Greenspan! No tendría esta duda si hubiera leído a Juan de Salas, que ya en 1647 se preguntaba, ¿es posible que podamos hacernos con la información que a nivel de a pie los seres humanos continuamente generan en el mercado? Y contesta, esa información es tan inmensa, tan grande, que quas exacte comprender et ponderare Dei est non hominum. Es decir, que solo Dios y no los hombres pueden llegar exactamente a comprender, manejar y entender esa inmensa información, ese gran conocimiento que día a día generamos los seres humanos de a pie. En pocas palabras, debemos a nuestros escolásticos una lección de humildad. El orden espontáneo del mercado está protagonizado por los seres humanos de a pie, por miles de millones de seres como somos todos y cada uno de nosotros, que continuamente estamos creando y generando nueva información, nuevo conocimiento sobre finos y medios, y siempre de una manera creativa. De hecho, si hay un punto de conexión entre Dios y el hombre, si el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, podríamos decir que precisamente ese punto de conexión radica en la innata capacidad creativa del ser humano. Dios, como creador por amor de todas las cosas, ha querido transmitir al ser humano esa faceta suya de que, a pesar de todas nuestras miserias y debilidades, seamos continuamente capaces de crear, de descubrir nueva información, nuevos conocimientos sobre fines y medios que nos merecen la pena. Y esto es esencial, porque da lugar al maravilloso proceso de cooperación social que también estudian nuestros escolásticos. Y concretamente también les debemos, y es una tercera aportación de enorme valor, el concepto dinámico de competencia, que ellos en latín denominaron con el nombre de concurrentia. Así, por ejemplo, tenemos el libro de Jerónimo Castillo de Bobadilla, Política para corregidores, en el que explica que la competencia es un proceso de rivalidad y que cuando los empresarios tratan de emularse unos a otros, emulatio es el término en latín que utilizan, lo que hacen es servir mejor a los consumidores y hacer bajar el precio de mercado. Y esta concepción obvia de la competencia, que también desarrolla a fondo Luis de Molina, choca de lleno con la competencia tal y como la describen en sus modelos matemáticos mis colegas del equilibrio, como un fantasmagórico modelo de equilibrio estático que llaman de competencia y que para mayor burla califican incluso de perfecta, cuando se caracteriza porque todos los empresarios hacen lo mismo. Nadie hace nada distinto, nadie trata de superar y emular a los demás. Y además todos venden el mismo producto al mismo precio. Es decir, denominan competencia y además la califican de perfecta a un simple estado de reposo que, si por algo se caracteriza, es porque en él nadie compite. Y todo ello, de nuevo, por olvidar lo que sobre el particular ya dijeron nuestros escolásticos del siglo de oro español. Y podríamos estar mucho más tiempo revisando otras partes de la ciencia económica. Quizá sea relevante en estos momentos referirnos a la teoría monetaria, porque nuestros escolásticos fueron testigos de excepción de unas circunstancias económicas que hoy se han vuelto a repetir. La llegada masiva de metales preciosos, que supuso un gran incremento de la oferta monetaria como consecuencia del descubrimiento de América. Digo gran incremento, pero en realidad fue un juego de niños en comparación con el que hemos experimentado en este siglo. Porque, para que se hagan una idea, la oferta monetaria, en la época de nuestros escolásticos, se duplicó a lo largo de un siglo. Y sin embargo, con las tasas de crecimiento monetario que hemos experimentado desde comienzos del siglo XXI hasta la Gran Recesión, como media se ha duplicado la masa monetaria cada 7 años. No en un siglo, sino cada 7 años.
Y nuestros escolásticos ya teorizaron sobre los efectos perturbadores que tiene este crecimiento monetario, que hoy denominamos inflación. Tenemos la aportación clarísima del ya citado gran doctor navarro, Martín de Azpilicueta, que explica que el dinero vale menos en España que en Francia porque aquí es más abundante, o dicho de otra forma, que los precios nominales de los productos en España son mucho más altos que en Francia. En realidad, esta es la única parte de verdad de lo que hoy se conoce con el nombre de teoría cuantitativa del dinero, que ya había sido enunciada por Nicolás Copérnico algunos años antes, pero no con tanto detalle ni aplicada a los hechos económicos concretos del siglo XVI como lo hace Martín de Azpilicueta, al que le debemos también otra contribución muy meritoria, que es haber retomado la antigua doctrina atomista de la preferencia temporal, según la cual las cosas disponibles hoy valen más que las cosas disponibles en el futuro, desde el punto de vista de la justicia. Y esto es importante, porque la teoría de la preferencia temporal es la que está en la base de la fundamentación y de la legitimación del interés como precio clave del mercado, de los bienes presentes en función de los bienes futuros. Y en esa época estaba todavía muy candente el debate sobre la usura y el interés. Y fueron nuestros escolásticos los que ya empiezan a tratar de buscar cómo se puede justificar el interés en determinadas circunstancias o condiciones. Es decir, cómo abrir una puerta al oxígeno que necesita el mercado en forma de préstamo con interés como necesaria remuneración del ahorro para financiar las inversiones productivas. Pero las ideas de Azpilicueta en el ámbito monetario hay que completarlas con las contribuciones de otro importante escolástico, nacido en Talavera de la Reina en 1537, y que no es otro que el padre Juan de Mariana. A Juan de Mariana saben ustedes que Felipe II le encargó un pequeño manual para educar a su hijo, el futuro rey Felipe III, y que se plasmó con el título de Rege et Regis Institutione, sobre la monarquía y la institución real. ¿Y qué es? Donde Juan de Mariana expone la teoría del tiranicidio, que 15 años antes de nacer Mariana ya habían desarrollado a la perfección los teólogos dominicos y franciscanos que dieron aliento espiritual a los héroes comuneros, en lo que puede calificarse como primera revolución liberal europea contra la tiranía absolutista de Carlos I, y que se vio tristemente truncada en la batalla de Villalar, y con la posterior ejecución de sus líderes, Juan Bravo Padilla, los salmantinos Francisco y Pedro Maldonado, y el gran obispo de Zamora, Antonio de Acuña. Como es lógico, tras décadas de despiadadas represalias, Mariana no pudo ni siquiera mencionar a los comuneros. Pero siguiendo la tradición de los comuneros, define en su libro a la perfección al tirano. Dice que el tirano es aquel rey que ignora los derechos de sus súbditos, establece impuestos sin su voluntad ni consentimiento, pisotea las libertades individuales del pueblo, emplea la fuerza, la intriga, la manipulación, agobia con multitudes de impuestos que inventa todos los días, siembra la discordia, pleitos, guerras intestinas, y construye grandes obras públicas a costa del sudor de sus súbditos. Y llega a la conclusión obvia de que es, por tanto, lícito levantarse e incluso asesinar al tirano. Y Mariana volverá sobre la teoría del tiranicidio años después en el libro de más trascendencia económica que escribió, titulado De Monetae Mutatione. En español, breve tratado y discurso sobre la moneda de vellón, que al presente se labra en Castilla, y de otros desórdenes y abusos. En este libro, Mariana fustiga al duque de Lerma por haber envilecido el metal precioso en la moneda. Lo que se hizo fue eliminar la poca plata que quedaba en la moneda y solo dejar el vellón puro de cobre. Claro que con este artilugio parecía muy fácil hacer frente al gasto público, pero ello equivalía a multiplicar la oferta monetaria. El efecto que se produjo fue un incremento tremendo de los precios,
equivalente a un impuesto oculto y sinuoso que destruyó el capital acumulado y el sistema de intercambio, que, como perfectamente analiza Juan de Mariana en su libro, puso las bases de lo que sería la situación de profunda y crónica recesión económica que asoló a nuestro país a partir de esos años, y al menos hasta el saludable plan de estabilización del conde de Oropesa en el reinado de Carlos II, aunque sus beneficiosos efectos lamentablemente se vieron truncados por la posterior guerra de sucesión. Mariana, siguiendo a nuestros escolásticos, insiste en otra idea muy importante, y es la de que el derecho natural es muy superior al poder de cada rey o gobernante. Idea esta esencial y con plena aplicación y vigencia hasta el día de hoy. Debemos todos recordar y estar muy orgullosos de que Thomas Jefferson, nada más y nada menos, uno de los más importantes padres fundadores de Estados Unidos, para dar aliento a Madison y al resto de los fundadores de la gran patria americana, les recomienda leer La historia de España del padre Juan de Mariana, que había sido traducida al inglés por el capitán John Stevens en 1699. Porque la historia de Mariana es una historia escrita siempre desde la perspectiva de la libertad, desenmascarando a tiranos como Alejandro Magno, Julio César y otros muchos, y que curiosamente termina justo antes de la Guerra de las Comunidades. Es una historia escrita desde la perspectiva de la lucha denodada del hombre por defender su libertad contra todos los tiranos que quieren pisotearla. Y creo que debe ser motivo de orgullo y honor para todo español el conocer la conexión existente entre el espíritu liberal de los comuneros castellanos, la teoría del tiranicidio de estos, recuperada por el padre Juan de Mariana, y la profunda influencia que ésta tuvo en la fundación de los Estados Unidos de América. Gracias, pero sobre todo porque me permiten descansar y recuperar un poco el aliento, el resueño. Ahora también me gustaría referirme a otra gran contribución de nuestros escolásticos, sobre todo de Luis Sarabia de la Calle, en relación con la teoría de la banca. Porque Federico ha dicho antes cambistas, que eran como las prostitutas. Debía haber sido más claro. Me ha sorprendido, Federico, tú eres muy claro en la radio. Te has dicho los banqueros son unas prostitutas, haberlo dicho más claro. Porque nuestros escolásticos ya pusieron de manifiesto que el contrato de depósito es incompatible con el contrato de préstamo. Que si yo deposito una cosa, el depositario tiene que mantener el 100% del equivalente de esa cosa en todo momento a disposición del depositante. Algo obvio. Y si el que recibe una cosa en depósito a la vista, sea trigo, aceite o dinero, me da lo mismo, se apropia de ella para prestarla, primero atenta contra el derecho natural, contra el derecho de propiedad, comete un delito de apropiación indebida y además induce en el ámbito monetario un anómalo y pernicioso fenómeno de creación, de duplicación de las unidades monetarias. Uno, el que ha depositado el dinero sigue siendo propietario de lo depositado y con toda razón considera que forma parte de su saldo de tesorería. Y otro, simultáneamente y a la vez, el que lo recibe como préstamo, piensa, y también con toda razón, que el dinero que se le ha prestado forma parte de su saldo de tesorería. El mismo saldo de tesorería, simultáneamente propiedad y a disposición de dos personas distintas. ¿Dónde se ha visto? Luis Sarabia de la Calle explica que cuando así se viola el principio general del coeficiente de reserva del 100% en el ámbito del depósito bancario, se produce toda una distorsión de expansión monetaria, de crecimiento de los precios, de burbuja especulativa y, en última instancia, que tarde o temprano siempre llega, como demuestra la dura realidad, todo ello se derrumba dando al traste con los banqueros que quiebran en cascada, dando lugar a una profunda recesión económica y social. Embrionariamente estamos ante la teoría austríaca del ciclo económico, que es la única que ha sido capaz de explicar lo que nos ha sucedido en la gran recesión hasta prácticamente ayer. También Luis de Molina reconoce que los bancos
a través del artificio de la banca con reserva fraccionaria, son capaces de crear de la nada dinero mediante un simple asiento en sus libros que él denomina chirographis pecuniarum o dinero escriturario. ¿Qué distinta habría sido la historia de la humanidad si estas importantísimas contribuciones en el campo monetario y del ciclo económico no hubieran sido olvidadas? Más de 4 siglos completamente perdidos como consecuencia de ignorar a nuestros escolásticos. Y termino con 2 observaciones. Una sobre las influencias previas a nuestros escolásticos, porque tampoco trabajaron en el vacío, sino que se apoyaron en toda una tradición previa, que se puede remontar incluso a las contribuciones contenidas en los sermones de Pedro Juan de Olivi, gran franciscano, de San Antonino de Florencia, de San Bernardino de Siena, que ya explican y justifican plenamente la función del empresario. Es decir, que se tiene derecho al beneficio empresarial en base a que los empresarios asumen, decían ellos en latín, su industria y su perícula, es decir, la asunción de riesgos o peligros por parte del empresario, y además que estos aportan su carácter industrioso, su buena gestión en los negocios. Y a su vez, estos teóricos y teólogos se apoyan en toda la tradición aristotélica, que se puede remontar hasta Santo Tomás de Aquino, que a su vez es heredero de toda la tradición, incluso hasta los jurisconsultos del siglo clásico del derecho romano. Por ejemplo, juristas como Gayo Ulpiano Papiniano. Sin saberlo, ellos fueron los primeros economistas, porque fueron los primeros en darse cuenta de que hay órdenes espontáneos en el mercado, resultado de la interacción de muchas personas, pero que no han sido ni pueden ser deliberadamente creados ni mejorados por nadie. Como es lógico, estos juristas romanos aplicaron esta intuición al ámbito del derecho. Y sabemos, gracias a Cicerón, porque lo recoge en su obra La República, como para Catón, y cito, el motivo de que nuestro sistema político, derecho, el romano, fue superior a los de todos los demás pueblos era este: que los sistemas políticos de los demás países habían sido creados introduciendo leyes e instituciones según el parecer personal y particular de individuos, como Minos en Creta y Licurgo en Esparta. En cambio, nuestra República Romana no se debe a la creación personal de un hombre, sino de muchos. No ha sido fundada durante la vida de un individuo particular, sino a través de una serie de siglos y generaciones, porque no ha habido nunca en el mundo un hombre tan inteligente como para preverlo todo. E incluso si pudiéramos concentrar todos los cerebros en la cabeza de un mismo hombre, le sería a este imposible tener en cuenta todo al mismo tiempo, sin haber acumulado la experiencia que se deriva de la práctica en el transcurso de un largo periodo de la historia. Si hoy sustituimos la cabeza de un solo hombre por el superordenador de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo, en donde se han programado los modelos matemáticos más avanzados, entenderemos perfectamente por qué estaban condenados al fracaso. Y es que esos supermodelos solo recogen una burda caricatura del ser humano. Solo recogen a un tipo ideal, tipo pingüino, que solo reacciona mecánicamente a los acontecimientos, pero no son capaces de modelizar el ser humano tal y como fue creado por Dios, dotado de esa innata capacidad creativa a la que me acabo de referir. Y ahora vamos a comentar qué influencias han tenido los escolásticos en los siglos posteriores. En un primer momento, estos grandes pensadores y profesores formaron a muchos alumnos, que curiosamente terminaron enseñando a su vez en las recién creadas universidades de América. Oreste Popescu escribió un gran libro en el que de alguna manera mimetiza lo que hoy estamos haciendo, pero en relación con los escolásticos que enseñaron en San Marcos de Lima y en la Universidad de México, como por ejemplo Juan de Matienzo o Bartolomé Frías de Albornoz. Aquí hay también todo un mundo intelectual de gran valor que no debemos olvidar y en el que tenemos que profundizar mucho más. Y he de mencionar ahora, y para mí es motivo de gran satisfacción, que hay toda una escuela de economía que con gran cariño desde el principio ha pretendido cultivar en nuestra disciplina y estudiar la sociedad utilizando los métodos y la perspectiva iniciada por nuestros escolásticos. Esta es la que se denomina Escuela Austriaca de Economía.
Y se llama escuela austriaca porque se considera que surgió de la mano de Karl Menger en Viena a partir de 1871. En efecto, si leemos las obras de Menger, veremos que cita a los escolásticos. Por ejemplo, el libro de Covarrubias, Veterum Collatio Numismatum, o compilación sobre las monedas antiguas, en el que se estudia cómo se deprecia el poder adquisitivo del maravedí como consecuencia del impacto inflacionario durante el siglo XVI que hemos comentado. Se trata esta, por tanto, de una escuela de origen católico y continental que surge en Viena y que yo estoy empeñado en rebautizar para que no se conozca más con el nombre de escuela austriaca, sino que se conozca con el nombre de escuela española. Sí, escuela española, porque es el nombre correcto que le corresponde en atención a cuáles fueron sus verdaderos iniciadores. Y es una escuela que defiende la no intervención del Estado en economía y la austeridad. Y es importante recordar cómo Juan de Mariana, tratando también de dar soluciones prácticas, se pregunta: ¿cómo podemos ayudar al gobierno para que no se vea forzado a hacer inflación para pagar sus deudas? ¿Qué podemos hacer? Y Mariana propone una solución muy sencilla. Querido duque de Lerma, la solución es equilibrar el presupuesto. Y sobre todo, cito literalmente, que la familia real, es decir, el Estado, gaste menos, porque lo moderado, gastado con orden, luce más y representa mayor majestad que lo superfluo sin él. Y además añade que el rey nuestro señor acorte sus mercedes, sus dádivas, sus subvenciones. Y esto es obvio, es clarísimamente aplicable a lo que está pasando hoy con el tan alabado estado del bienestar, que todo lo pretende subvencionar: la educación, la sanidad, las pensiones, los libros de texto y mil cosas más. Allá de Mariana, que no premie el Estado de manera tan generosa los servicios reales o imaginarios de sus vasallos, concediéndoles pensiones vitalicias, pues no hay en el mundo un reino que tenga tantos premios públicos, encomiendas, pensiones, beneficios y oficios como tiene el nuestro. Con distribuirlos bien y con orden se podría ahorrar de tocar tanto en la Hacienda Real o en otros arbitrios. Como vemos, la falta de control presupuestario sobre el gasto público y la compra de favores políticos a cambio de subsidios financiados con inflación o con impuestos viene en nuestro país de muy antiguo. Y Mariana propone también, cito, que el rey evite y excuse empresas y guerras no necesarias. Se pronuncia en suma por una política de austeridad. ¿Y qué cosa hay más criticada hoy en día que las políticas de austeridad? Y sin embargo, y sin duda alguna, Mariana en las circunstancias actuales apoyaría las políticas a favor de la austeridad. De la misma manera que también respaldaría las políticas de aquellos que, por ejemplo, en Estados Unidos se oponen a todos los que están traicionando los principios fundacionales del Estado americano, engrandeciendo el poder de Washington en detrimento de los principios originarios de la Constitución americana. Este y no otro es el mensaje del gran Jefferson, que a su vez, como ya hemos visto, y por confesión propia, se inspiró en el padre de Juan de Mariana y en última instancia en la revolución liberal de nuestros comuneros. Y termino mi intervención con una cita. Es una excepción, incluso en el gobierno. Hay gente decente, te escuchaba ayer. Pues también hay catalanes, tomistas y sabios. Termino mi intervención con una cita del gran Jaime Balmes, otro tomista español y catalán, que murió muy joven, en 1844. Y es que toda esta tradición escolástica, a pesar de la leyenda negra y de la malsana influencia del imperialismo doctrinal y teórico de la escuela clásica inglesa, que terminó con la justificación del keynesianismo y del modelo de equilibrio general de Walras y de las teorías de los monetaristas de Chicago, todos ellos son los mismos perros con distintos collares, primos hermanos teóricos y adolecen de los mismos errores científicos. A pesar, digo, de toda esta errada evolución intelectual, se mantuvo como una llamita viva contra viento y marea la tradición de nuestros escolásticos, gracias a pensadores como Jaime Balmes, o a otros ya fuera de nuestras fronteras, como Turgot, Cantillon o Bastiat.
Y luego su testigo fue recogido por Menger y por sus sucesores de la Escuela Austriaca de Economía de la segunda generación, Mises sobre todo y Hayek, de la tercera como Rothbard y Kirchner, de la cuarta y quinta, que de alguna forma yo me honro en liderar, al menos en nuestro país. Pero en última instancia, como hemos visto, todos somos acreedores del pensamiento de estos grandes escolásticos. Nuestra gran misión es construir a partir de lo que ellos dejaron hecho y producir una revolución completa en la ciencia económica que la ponga patas arriba y la convierta en un instrumento realmente útil para la humanidad. Y este es el gran desafío y a la vez homenaje que creo que hoy, con este inmerecido premio que se me ha concedido, damos a nuestros escolásticos. Y voy a terminar leyendo la semblanza que hace Jaime Balmes sobre Juan de Mariana y que creo que es perfectamente aplicable igualmente al resto de nuestros escolásticos, empezando por Fray Luis de León. Dice Balmes sobre Mariana lo siguiente, y cito: consumado teólogo, latinista perfecto, profundo conocedor del griego y de las lenguas orientales, literato brillante, estimable economista, político de elevada previsión, he aquí su cabeza. Añadid una vida irreprensible, una moral severa, un corazón que no conoce las ficciones, incapaz de lisonja, que late vivamente al solo nombre de libertad, como el de los fieros republicanos de Grecia y Roma. Una voz firme, intrépida, que se levanta contra todo linaje de abusos, sin consideraciones a los grandes, sin temblar cuando se dirige a los reyes. Y considerad que todo esto se haya reunido en un hombre que vive en una pequeña celda de los jesuitas de Toledo. Y tendréis ciertamente un conjunto de calidades y circunstancias que muy rara vez concurren en una misma persona. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en estos momentos se ve que estropearía el sonido. Solo puedo decir algo que unos 40 jóvenes acaban de publicar, y un hijo mío ha hecho la crítica de este libro que se llama La España de Abel. No la de Cano, la de Abel. Dice uno de ellos, se llama de Gascón, que ha sido el por aquí. Dice, tal vez no sea bueno sentirse orgulloso por haber nacido en España como en cualquier otro país. Ahora bien, uno se siente muy afortunado de haber nacido. Por el discurso y por todo lo que nos rodean, pues muchas gracias. Yo creo que queda convocado ya el segundo premio, Escuela de Salamanca. Gracias.